Bueno, yo les hablaré sobre el tema de transporte a través de la membrana. ¿Cómo pasan las sustancias por las membranas? Hablaremos un poco del fluido, que está toda sustancia cuyas moléculas pueden deslizarse unas en otras. Como resultado, los fluidos no tienen forma propia, son fluidos, como por ejemplo los gases, los líquidos, las membranas celulares, son cuyas moléculas que pueden deslizarse unas tras otras. Hablaremos del soluto, que es una sustancia que puede dispersarse en átomos o moléculas o iones individuales en un disolvente, que es un fluido, normalmente un líquido, capaz de disolver del soluto. Pues también hablaremos de la concentración, que de una sustancia define la cantidad de soluto en una cantidad dada desde el solvente. Por ejemplo, la concentración de la solución de azúcar es una medida del número de moléculas de azúcar contenidas en un volumen dado de la solución. Hablaremos del gradiente. Es una diferencia física en propiedades como la temperatura, presión, carga eléctrica o concentración de una sustancia en un fluido entre dos espacios continuos. Esto se requiere energía para formar gradientes. Con el tiempo, los gradientes se disuelven, salvo que se aporte energía para conservarlos o a separarlos en una barrera eficaz. Por ejemplo, los gradientes de temperatura causan un flujo de energía de la región de temperatura alta a la región de menor temperatura. Los gradientes eléctricos pueden impulsar el movimiento de iones, como por ejemplo los gradientes de concentración o presión hacen que se muevan iones o moléculas de una región a otra en el sentido en que se equilibra la diferenciación. Las células utilizan energía y las propiedades únicas de la membrana para generar gradientes de concentración de varias moléculas y de iones disueltos en un citosol en relación con el entorno acuoso. Pues aquí observamos un ejemplo de la difusión, que es la temperatura, que los átomos de moléculas y iones están estáticos y aquí los átomos de moléculas y iones están en constante movimiento, como podemos observar. Y ya en la difusión, la temperatura, con el tiempo los movimientos azáracos producen un movimiento neto de las regiones de alta concentración a las de baja concentración, como podemos observar y cómo se van yendo abajo. La difusión es el movimiento neto de moléculas de una gradiente de mayor a menor concentración. Cuanto más alta es la temperatura, la velocidad de la difusión es mayor. Si no intervienen otros mecanismos, la difusión continúa hasta que las concentraciones se igualen en todas sus partes, es decir, hasta que se pierde el gradiente de concentración. Aquí observamos una imagen, que es una gota de tinte que se echó en el agua y pues se pone una gotita de tinte en agua. La molécula del tinte se difunde en el agua, que como se ve, se va absorbiendo así, y pues las moléculas de la tinte y del agua se dispersen uniformemente. Como podemos observar, ya se disolvieron lo del de tinte y del agua. Aquí podemos observar el transporte pasivo, difusión simple, el transporte de moléculas pequeñas sin carga como HOCO, moléculas liposolubles, alcohol, vitaminas A, D y E, hormonas esteroides y pues también los factores que aumentan la difusión simple, mayor gradiente de concentración, temperatura elevada, tamaño molecular, mayor liposoluble, difusión facilitada en agua, que es la molécula pequeña y abundante, se pierde entre las colas de los fosfolípidos y los cuales llevan al otro lado de la MC. Y pues aquí vemos el ejemplo de la difusión simple. Aquí observamos el transporte pasivo, difusión facilitada. Requiere un transportador y se da por gradiente de concentración, como observamos hace rato el ejemplo, que porque no pueden transportarse por difusión simple. Las proteínas de canal, diámetro interior relacionado al diámetro del ion específico, cargas eléctricas de los aminoácidos que revisten el poro que atrae el ion. Numerosos canales de iones tienen puertas que se abren o se cierran dependiendo de las necesidades de las células. Y pues aquí observamos la difusión facilitada por canales de proteínas que vemos aquí. Y pues esto no se puede
no se puede pasar a transportarse por difusión simple porque esto se viene siendo vienen saliendo la proteína de canal. Aquí observamos difusión facilitada por proteínas portadoras, transporte de azúcares y proteínas pequeñas. Vemos que las proteínas de portadoras tienen sitios activos que enlazan moléculas específicas del citosol o del extracelular. Como podemos observar que viene saliendo la glucosa de la proteína portadora. Aquí vemos, y pues es difusión facilitada por proteínas portadoras, que esas proteínas no usan energía de la célula y solo pueden transferir moléculas a favor de su gradiente de concentración. Transporte pasivo, ósmosis. La ósmosis por acuaporinas o por la bicapa lipídica, transporte de agua. Como podemos ver que eso las acuaporinas se vienen pasando por el transporte. Las proteínas portadoras, conocidas como poros de agua y con el tamaño pequeño. Sus aminoácidos contienen carga positiva. Por su naturaleza química son específicos de agua. Pues el movimiento del agua en una membrana a través de las acuaporinas por difusión simple o facilitada tiene un nombre especial, ósmosis. Hablaremos un poco de la ósmosis. Es el movimiento de agua que a través de una membrana selectivamente permeable en respuesta a gradientes de concentración, presión o temperatura. La ósmosis puede ocurrir directamente a través de la bicapa de fosfolípidos o más depresiva por canales de acuaporina compuestos de proteínas que se extienden sobre la membrana. ¿Qué significa que una solución tiene una concentración elevada de agua o una concentración baja de agua? El agua pura tiene mayor concentración de agua y que los solutos se disuelven en agua desplazando moléculas de agua y formando enlaces de hidrógeno. Aquí observamos un ejemplo de agua y azúcar, como vemos, que son las acuaporinas, las azules. Hablaremos de la toxicidad. La toxicidad es una palabra que ocupan los científicos para comparar las concentraciones de sustancias disueltas en el agua. Solución isotónica, que esta viene siendo soluciones con concentraciones iguales de un soluto y por tanto con concentraciones iguales de agua. También viene la solución hipertónica, cuando una membrana selectiva permeable al agua separa soluciones con diferentes concentraciones de soluto. La solución que contiene una mayor concentración del soluto es hipertónica. También viene la hipotónica, cuando una membrana selectivamente permeable al agua separa soluciones con diferentes concentraciones de soluto, que la solución que contiene una menor concentración de soluto es hipotónica. El agua se mueve de las soluciones hipotónicas a las hipertónicas. Aquí observamos un ejemplo del globo en una solución isotónica, que el efecto de la concentración del soluto en la ósmosis sin flujo neto de agua. Aquí vemos el globo en una solución hipertónica, que el agua sale en el globo, se encoge, como vemos en el ejemplo. El agua entra al globo y se hincha, que es en un globo de una solución hipotónica.